Miércoles 11 de septiembre de 2024. Emisión 621 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Asunto a tratar hoy: la muerte del bandolero primero del MRL y luego del Partido Comunista, alias El Rayo, en hechos ocurridos en el área rural del municipio de Tesalia, Huila, en 1963, cuando tropas del Batallón Tenerife desarrollaban una operación de combate terrestre en la región y mediante una exitosa incursión táctica llegaron hasta el sitio donde encontraba este delincuente y se presentó un enfrentamiento armado cuyo resultado fue la eliminación de un delincuente que acumulaba más de 100 asesinatos por parte de su cuadrilla contra los campesinos conservadores del norte del Huila y del occidente del departamento. Fue un golpe bastante fuerte para las estructuras de tiro fijo que desde el sur del Tolima se estaban proyectando hacia el oriente del Cauca y el occidente del Huila, y trajo tranquilidad parcial a la región, porque luego se desencadenó el crecimiento del bandolerismo comunista que persiste hoy en esa región hermosa del país, ubicada en todo el lomo de la cordillera central al occidente del valle del Río Grande de la Magdalena. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos contextualizar la situación del bandolerismo tripartidista, liberales, conservadores y comunistas contra los colombianos residentes en el hermoso municipio de Tesalia, Huila, en abril de 1963, casi al final del gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer mandatario del Frente Nacional? Bueno, como lo hemos reiterado en muchos eventos aquí, las repúblicas independientes construidas desde la década de los 50 por el Partido Comunista se habían enquistado en un nodo de la cordillera central al occidente del río Magdalena y al oriente del Valle del Cauca, que baña a los departamentos de Cauca, Valle y parcialmente el departamento de Caldas, que luego se convirtió en Risaralda, Caldas y Quindío. Este proceso de construcción de republiquetas independientes enquistó la violencia comunista contra el campesinado de esa rica región, en lo que constituye actualmente el sur del Tolima, el oriente del Cauca y por extensión el occidente del departamento del Huila, centro occidente y noroccidente. Venía de manera progresiva creciendo en la región y en varias partes del país una mutación sistemática de bandolerismo liberal en comunista. Fueron muchas las acciones que realizaron los comunistas con tal de captar lo que ellos llamaban, de cooptar, lo que llamaban ese acumulado, porque los bandoleros liberales de filiación del MRL pues seguían la línea de pensamiento de su jefe, Alfonso López Miquelsen. Obviamente él lo negaba y sus secuaces también lo negaban, pero en la práctica estos bandidos iban y cometían los delitos inspirados, entre comillas, en los ideales liberales. Y había pruebas muy fehacientes de que Juan de la Cruz Varela se había reunido ya con Sangre Negra, con Desquite, con Chispas, con Tarzán, con otros bandidos que eran los capataces de todos estos delincuentes del MRL, a quienes estaban atrayendo, y de hecho ya lo han logrado con Tiro Fijo y otros bandidos liberales de los años 50, convertirlos en comunistas y llevarlos a las escuelas de formación ideológica del partido en Biotá
y en otras partes del país. Entonces ya había crecido bastante el- la transición de liberales a comunistas. Eh, por otra parte, también crecía la violencia originada por bandas conservadoras que los perseguían y a las fuerzas militares les tocaba combatir contra todos estos delincuentes al tiempo y a la vez llegar casi siempre tarde a recoger decenas de cadáveres, como lo hemos visto en estos días, de campesinos asesinados por unos o por otros, porque eran tan cobardes que iban a ir a asesinar señoras, niños o adultos mayores y casi nunca se enfrentaban entre ellos y utilizaban el elemento sorpresa en zonas donde era casi imposible poder cubrir con fuerza militar o policial eh, eventuales presencias de estos delincuentes. A esa violencia política instigada, descarada, pero clandestinamente por los dirigentes de los tres partidos, se le añadían una multiplicidad de delitos que hoy son vergüenza para nuestra historia, pero que ocurrieron. Violencia sexual contra las mujeres víctimas de las masacres, depredación de la especie humana, comenzando por los bebés, eh, campesinos degollados, una barbarie inenarrable que hoy, pasados 6, 7 décadas de esa historia, nos avergüenza ante el mundo que personas que se autodenominaban ser católicas, apostólicas y romanos hubieran llegado a tal nivel de degradación humana sin ni siquiera tener claro por qué lo hacían, sino simplemente porque un bandido de cuello blanco los instigaba y los inducía a cometer esas atrocidades. Se yuxtaponían en la zona dos características muy comunes que fueron fuertes en todo el territorio nacional hasta finales de la década de los 80, y era la combinación letal de analfabetismo con vocación agrícola primaria. Y aún tenemos en el campo muy poca tecnificación en muchas fincas o parcelitas pequeñas de campesinos que todavía trabajan y sus herramientas de trabajo son el machete y la azada o el asadón y un barretón para templar las cercas. No tienen nada más cuando el mundo ha avanzado en tanta tecnología para avanzar en el desarrollo agrícola. Y en esa época peor, y con el analfabetismo, que no sabían leer ni escribir, pues era mucho más dramática la situación, porque su esperanza de vida era muy poca, su horizonte mental estaba limitado al apego por el terruño donde crecían, por los animales domésticos que tenían y por poder sobrevivir sin tener ninguna esperanza ni visión de futuro. Pero eso sí, presa fácil de que llegaran los comisarios políticos de los tres partidos a convencerlos de participar en la violencia y llevárselos para que integraran a los grupos o ser víctimas de la agresión de los adversarios políticos, que un analfabeta de estos ni siquiera entendía que era ser liberal, conservador o comunista, pero sí era blanco de la acción terrorista de cualquiera de esas tres agrupaciones criminales orientadas por esos partidos. Era evidente, como lo es todavía infortunadamente, que los municipios y los departamentos de del país, y en este caso específico el departamento del Huila y el municipio de Tesalia, no tenían ni han tenido planes estratégicos integrales de desarrollo que catapulten a esas entidades territoriales y a esas zonas geográficas con una visión de desarrollo armónico e agroindustrial, que es lo que necesita Colombia, ¿no? Todavía estamos en que sálvese quien pueda y pague los impuestos a quien le toca y coloque a unos politiqueros de la región que se vuelven célebres porque sí fueron capaces de construirle un puente a una vereda y con eso
justifican sus gobiernos municipales y departamentales. Ya lo dijimos, los jóvenes, especialmente los niños, como se dice en Estados Unidos, los teenagers, jóvenes entre 12 y 16, 17 años, eran el blanco predilecto para ser reclutados en las pandillas y lo mismo las niñas que terminaban de concubinas de esos delincuentes y sufriendo todo tipo de aberraciones por parte de lo que llamaban la chusma, esa delincuencia organizada por los tres partidos. Había una carga ideológica tenaz, fuerte, de pasiones banderizas, de odios ininteligibles para esta gente, pero muy fáciles de llegarles a la polarización. Y entonces, como dice la gran canción colombiana, al alma del campesino llega el color partidizo y a unos los matan por godos y a otros los matan por liberales, sin saber ni siquiera por qué razón, pero era esa pasión, ese odio, esa tragedia que les estaban inculcando en el alma. Y eso nos deja a entender que el olvido en que han estado todas estas regiones, en las cuales las comunidades han sobrevivido y han tenido dinámicas transformadoras internas, es más por el liderazgo nato de algunos de sus eh, habitantes que por proyección de los dirigentes políticos. Entonces, su desarrollo y la violencia han sido consustanciales con el atraso y las dificultades que tienen estas comunidades, que son suplidas por su propia creatividad y por una fe increíble que tienen en sobrevivir con su apego a la tierra y a los productos que ella les da, y son los que han sostenido la economía agropecuaria colombiana del Pancoer. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del pintoresco y acogedor municipio de Tesalia en el centro occidente del departamento del Huila? Es un municipio pintoresco, es hermoso, parece un pesebre, parece como una obra de Dios sobre la escarpada cordillera central. Tiene un clima envidiable y tiene distintos pisos térmicos en la medida que se avanza hacia el occidente con dirección a la cordillera. Aquí lo vemos. Está ubicado en el centro occidente del departamento, a muy pocos kilómetros de la frontera departamental de Huila con Cauca y a muy pocos kilómetros de la frontera de Huila con Valle, pero corrijo con Tolima, con el sur del Tolima. Por aquí más o menos queda la histórica región de Marquetalia y por aquí queda la región de Río Chiquito, donde formaron las dos repúblicas independientes. Y siguiendo el eje más occidental del departamento del Huila, está prácticamente sobre el departamento del Valle del Cauca, cruzando la cordillera y de ahí cae al río Cauca. Entonces, al ver esa ubicación tan interesante y la ubicación geográfica en general del departamento del Huila, nos da la pauta para ver que es un municipio o una región o un sector de un valor geoestratégico fundamental para el plan de las guerrillas comunistas de colocar, o del Partido Comunista de colocar republiquetas independientes en esta zona del sur de Tolima y el oriente del Cauca, o aquí al oriente del Huila y occidente del Caquetá en el Pato, o cruzando la cordillera oriental, caer a los llanos, al Guayabero y al Ariari. Entonces vemos que es un plan muy bien pensado por el Partido Comunista de colocar sus estructuras y para lograrlo, pues impusieron por la ley de la sangre y fuego el control geoestratégico de esta región. En eso es importante el departamento. Ahora, al mirar estas fotos, nos damos cuenta que es un paraíso terrenal. Es una belleza ese municipio. Este sitio es supremamente turístico. Se llama La Vista del Águila. Inclusive le construyeron un monumento al águila porque en la zona hay águilas provenientes de la cordillera central. Están en un proceso de protegerlas por el tema de la extinción que el ser humano ignorantemente había cometido y hasta ahora están
precisamente educando el campesinado para que cuiden esa especie que es orgullo de nuestro país y de la eh, especie animal en el planeta. Este árbol nos muestra la riqueza de la fauna y la flora de esa región y con eh, unas especies centenarias que son únicas por tratarse de la cordillera central y no se consiguen en ninguna otra parte del mundo. Todo ese ecosistema está en proceso de dar el valor que corresponde. Y estas cascadas son otro sitio turístico hermosísimo, donde se puede ir a hacer lo que se llama en Colombia el paseo de olla, pero que todavía tiene el gran problema de que para llegar allá se corre el riesgo de encontrarse con bandidos que nos puedan afectar a los visitantes. Y esta hacienda histórica de tinte colonial y de esa belleza propia de nuestras cordilleras, de los hábitats de las cordilleras, donde se construyeron las haciendas, es donde nació el primer gobernador del departamento del Huila y el municipio le ha dado una connotación de sitio histórico y es realmente una preciosura cruzar por todos los jardines y todo el contexto que tiene la casona vieja de Bareque, con tejas de barro, habitaciones amplias, clima templado agradabilísimo de 21 o 22 grados de temperatura y unos paisajes que son ensoñadores. Entonces, como vemos, es el contraste de lo que le dio la naturaleza a Colombia con la dirigencia política corrupta, descompuesta y mordaz que ha promovido tanta violencia contra los colombianos. ¿Cómo estaba la situación de orden público y persecución al bandolerismo tripartidista en los departamentos del norte de Santander y Tolima el día que ocurrió la muerte en combate del bandolero liberal y luego comunista Miguel Ángel Cedeño Andrade, alias El Rayo, en hechos ocurridos en el área rural del municipio de Tesalia, Huila, en abril de 1963? Pues infortunadamente en todo el país estaba creciendo ese bandolerismo tripartidista de una manera atroz y estaba fomentando además otras formas de delincuencia paralela y simultánea. Y aquí los titulares del periódico o de los periódicos de la época nos lo corroboran. En en el municipio de Chitagá, en el norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, también había delincuencia organizada. Y ese mismo día la Policía Nacional había capturado una banda de delincuentes que tenían un extenso prontuario y eran responsables de asesinatos, secuestros, robos y depredaciones con, contra el campesinado de esa zona, que es ya sobre la cordillera oriental, pero mucho más al nororiente del país. Y el mismo día, en el municipio de Líbano, Tolima, departamento bastante afectado por la violencia, no tan lejos de donde estamos hablando hoy, y sobre la misma cordillera, ahí fue asesinado, perdón, fue herido a bala por terroristas de la violencia tripartidista, el jefe del departamento administrativo del gas de ese municipio, que era la persona que dirigía la acción de las autoridades contra las bandas criminales de los tres partidos. Entonces, era un objetivo para cualquiera de los tres grupos porque representaba a la autoridad y a quienes los perseguían. Mi coronel, ¿en qué actividades delictivas andaban inmersas las redes urbanas de las guerrillas comunistas, mientras otros componentes de la violencia tripartidista desangraban a Colombia? Pues aquí en Bogotá, esa misma noche, o la noche anterior, mejor, de la muerte de este bandido, el Partido Comunista había seguido con su tónica de sembrar el terror en las áreas urbanas y había colocado unas bombas en un centro
residencial recién construido, que era el centro urbano Antonio Nariño, y otra bomba en la subestación eléctrica de la Concordia, al occidente de Bogotá. Los daños pues no fueron tan extensos como los bandidos pensaban, porque varias de las bombas que han colocado no estallaron. Entonces los técnicos de la policía desactivaron las otras cargas explosivas y con los indicios comenzaron una operación que condujo a varias capturas, a varias decomisos y al hallazgo de otro tipo de armas y explosivos o relacionadas con el hecho o de otras bandas criminales en la ciudad. Ahí se aprecia en la foto como a altas horas de la noche la Policía Nacional estaba registrando vehículos e incautando materiales en diferentes partes de las ciudades. Entonces, desde luego que esto no nos lo cuenta el señor de Rux en su falso informe de la verdad, pero aquí lo ponemos con foto y con documento probatorio de cómo era que actuaba la Juventud Comunista y las bandas urbanas del Partido Comunista que respaldaban a Tiro Fijo y sus bandidos en Marquetalia y los demás sitios. Como informó el gobernador del Huila, los pormenores de la excelente incursión táctica terrestre de unidades de combate ligero que culminó con la muerte en combate del bandolero liberal y luego comunista Miguel Ángel Cedeño Andrade, alias El Rayo, en hechos ocurridos en el área rural del municipio de Tesalia, Huila, en abril de 1963. Bueno, resulta que allá en Tesalia hay una hacienda muy hermosa que viene desde la época colonial que se llama Santa Bárbara. En esa hacienda se refugiaban estos bandidos que andaban con él, o algunos de ellos, y ese día, a las 6:10 de la mañana, en una incursión hecha toda la noche por tropas del batallón Tenerife, se golpeó a la cuadrilla y en el enfrentamiento fue eliminado el cabecilla principal, Miguel Ángel Cedeño Andrade, alias El Rayo, o también le decían el Conejo, que es diferente a otro conejo del que hablamos en estos días, de un tal Manuel Guzmán. Entonces, publicaron, ya confirmada la muerte del forajido, publicaron algunas apartes de sus antecedentes y comenzando que era buscado por 5 jueces de instrucción criminal, sindicado de más de 100 crímenes. Entre esos estaba el asesinato de un señor, Lorenzo Tobar Camacho, en la vereda del Almorzadero, ahí mismo de Teruel. Era el responsable de una masacre de 11 personas en el corregimiento de San Juan, donde ha asesinado a varios niños y 2 mujeres. Igualmente había participado en el asalto de un bus eh, entre el sitio conocido como Buenos Aires y la localidad de Palermo, es decir, la carretera que comunica al sur del Tolima con esa zona donde delinquía él por el sector de Teruel y de Tesalia. Y en ese ataque terrorista había asesinado a 16 personas, entre ellos 5 mujeres y 3 niños. O sea, les fascinaba a estos delincuentes asesinar a las señoras y a los menores de edad. Él también había estado en el asalto a la Caja Agraria de Tesalia, dirigido por Tiro Fijo. Había estado también en el asesinato de otra persona en el municipio de Ítila, que es vecino, porque era conservador y entonces había que eliminarlo para poder asentar los intereses del Partido Comunista en la zona. También en el municipio de Yaguará, que es mucho más hacia el centro norte del departamento, había cometido otra masacre de 6 personas, eh, entre las cuales había 2 mujeres. Había participado en asesinatos de agentes de la policía, en la muerte de un soldado en
Tres Esquina en el municipio de Yaguará, en el momento en que los soldados habían capturado a otro bandido de la banda de este sujeto, el tal Rayo, un tal Tres Espadas, de quien ya hablamos aquí también, que fue eliminado por el ejército posteriormente. Estuvo también en un sitio que se llama El Atillo, donde había asesinado a varias personas, entre ellos una señora que estaba en embarazo. Había hecho otro asalto en el sitio del Almorzadero y había asesinado a tres pasajeros de un bus. Eh, y así una lista interminable de crímenes de este bandido al que le decomisaron una gran cantidad de pertrechos, de armas, de documentos y de pruebas de su relación con el Partido Comunista y con Tiro Fijo. Y sin embargo, todo esto se olvida en la historia, pero aquí lo traemos y lo colocamos con la copia textual del comunicado que produjo en su momento la gobernación del departamento del Huila y que nos muestra cuál ha sido el origen de los que aquí aparecen ante las juventudes y ante los ignorantes de la historia colombiana como las víctimas de una persecución del Estado y no cuentan todas esas barbaridades que cometían contra la población civil. Sí, realmente lo que se llama en derecho penal un concurso de delitos que lo siguen cometiendo este relevo generacional y las mismas organizaciones delictivas de hoy. Mi coronel, ¿qué ocurría mientras tanto y de manera específica en el vecino departamento del Tolima con otros delincuentes integrantes de pandillas dedicadas de lleno a la violencia tripartidista contra los colombianos? En mi pueblo ocurría una demostración de que el cuento de la paz del señor Lleras Camargo y de toda la pléyade de multiplicadores de esa mentira en la historia era otra realidad. Eh, el día siguiente de esos hechos, la Sexta Brigada en el Tolima, muy cerca de los hechos, porque es que el Tolima y el Huila son dos departamentos que antes formaban el Tolima Grande, en una redada en varios municipios contra las cuadrillas comunistas y liberales y conservadoras, obviamente. El ejército capturó a 9 bandidos, todos con unos prontuarios que no se le quedaban muy lejos al de este delincuente que acabamos de mencionar, el tal Rayo. Y por otra parte, las autoridades del Tolima publicaron que en los primeros 90 días del año 1963, o sea, del 1 de enero al 31 de marzo, los bandidos en el solo departamento del Tolima, con cifras probadas por actividades oficiales de las autoridades competentes, se tenía sistematizada la relación de 124 personas asesinadas por estas cuadrillas y que los que más tenían crímenes cometidos eran Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, y el otro bandido que era muy cercano a Tindino, conocido con el alias de Arbolito. Entonces, se resaltaba que esas capturas que se estaban produciendo era parte de la persecución contra estos delincuentes, pero que estaban regados por todo el departamento. Y no lo mencionan aquí, pero lo deducimos nosotros con la lógica de lo que dan los hechos, es que era el padrinazgo de los tres partidos políticos el que facilitaba a los delincuentes cometer todo este tipo de atrocidades, los instigaba a hacerlos y fuera de eso les daba protección con complicidades y actos oscuros en el manejo de la administración pública. Mi coronel, ¿cuál era la conducta de los dirigentes nacionales de los tres partidos políticos implicados en la espiral de barbarie ante tan dantesco y abominables sucesos? Pues de manera increíble
ya lo vimos aquí en 1959, el señor Lleras Camargo hizo un show publicitario, una manifestación política ya siendo presidente, fue recibido con bombos, con platillos y sus conciliábulos trajeron de los municipios de alrededor de Ibagué a un poco de campesinos y de personas en buses a cambio de un sancocho y un tamal, y le hicieron una manifestación impresionante como si hubiera llegado el mismísimo Jesucristo el domingo de Ramos a Jerusalén. Y ese día él le prometió al Tolima que vendrían ríos de maná y miel y paz por todos los lados. Y pasaron 4 años de su desgobierno y lo que estamos viendo aquí es otra cosa, porque en el primer semestre del gobierno del señor Valencia eh, era necesario construir o constituir nuevamente un Comité Nacional de Pacificación del Tolima. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde estaba el Congreso de la República que no le habría una investigación formal al señor Lleras Camargo por haberle mentido al país? ¿Y dónde estaban las responsabilidades de todos esos ministros que habían hablado a voz de cuello que la solución al Tolima estaba dada? ¿Y dónde estaba el dinero que se había invertido supuestamente en reconciliación y reconstrucción del departamento? Muchas preguntas que quizá no las encontraríamos la respuesta en las riquezas acumuladas de quienes son herederos de las personas que en esa época ejercían esos altísimos cargos. Y coronel, ¿cuál es la lectura de la creciente violencia en el vecino departamento del Tolima, en contraste con los anuncios triunfalistas de supuesta paz que daba el gobierno de Lleras Camargo? Pues que la violencia orquestada por los tres partidos, lo único que hacía era instigar el desangre, que bandidos con alias como Puñalito, El Pardo, que fueron capturados en esa época y pertenecían a cuadrillas como la de Chispas, Desquite, Sangre Negra, y la baja de otros dos bandidos, uno que le decían el Lechón y otro que le decían el Zorro, imagínense esos apodos, pertenecientes a cuadrillas delictivas como la del Mosquito y otros alias pintorescos, habían hecho de la política de paz del gobierno del señor Lleras un escenario propicio para seguir delinquiendo. Y así como el señor Lleras le ha dejado 4 republiquetas independientes en el sur del Tolima a unos grupos armados que luego viraron en la violencia que aún no termina en esa zona, los demás bandidos en el resto del departamento estaban conscientes que por medio del terror ganaban espacio, tanto político como geográfico, de control, y desafortunadamente hoy, 60 años después, no ha cambiado para nada ese esquema, ya que es la fórmula que utilizan los terroristas para asesinar, secuestrar, robar, matar, cometer todo tipo de delitos y hasta traficar coca, que ahora es el negocio que tienen, a sabiendas que no es sino que se sienten con un gobierno timorato, como fue el de Lleras Camargo, y terminan de senadores de la República y congresistas y hasta moralistas, y el país sale a deberles e imponen fárragos de documentos auspiciados por su partido, el comunista, o por sus cómplices, como fueron los que legitimaron la farsa del señor Juan Manuel Santos en Cuba. ¿Qué significa que mientras la situación de desorden público se ensombrecía en varios lugares del país, el ejército hacía ingentes esfuerzos por aclimatar la paz? Pues mi coronel, aquí vemos que en Santana, Boyacá, se llevó una acción cívico-militar en la cual el ejército llevó salud, mm, útiles escolares, alimentos, peluqueros, vacunas para los niños y para los animales domésticos, conferencia a la señora sobre temas de planificación familiar, exámenes a la señora sobre todo ese asunto de las citologías y la, el examen de cáncer en el seno, que esas personas de bajos recursos jamás habían tenido acceso a eso.
les llevó charlas sobre comportamiento familiar y eso fue recibido con mucha alegría y lo estaba haciendo el ejército en varias partes del país, pero no era suficiente, no tenía la capacidad de cubrir todo el país y entre tanto la violencia seguía, porque aquí vemos que mientras eh, el ejército desarrollaba esta actividad, por ejemplo en Boyacá, en Cartago Valle, que era otra zona de las afectadas por la violencia, allí había ese mismo día combates del ejército con bandidos de las cuadrillas de Osquitar, responsable del asesinato de un teniente del ejército que habían nombrado de alcalde militar en Serma Nueva, y una señora del Partido Conservador había planeado con los bandidos asesinarlo. Entonces esto parecía un tornillo sin fin de violencia que era propia de esas pasiones banderizas y de la doble moral de los dirigentes de los tres partidos. Adelante, mi coronel. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Dice un viejo adagio eh, de la filosofía popular que lo que no se erradica, no se extermina, no se extirpa de raíz, es un cáncer que permanece eh, arraigado en la mentalidad popular. Si en esa época, con tanta politiquería y tanta doble moral, lo único que se logró fue multiplicar el delito y que mutara en lo que tenemos ahora, al revisar lo que está sucediendo en este momento, simplemente no se encuentra que vaya a haber solución, porque es que los intereses son completamente disímiles a lo que le conviene a Colombia. En el escenario actual, lo que vemos es una multiplicidad de intereses favorables a los terroristas, a los narcotraficantes y sus cómplices, y no para el país. En esa época, los intereses eran para los politiqueros de turno y para tres partidos que se repartían el monopolio de la violencia terrorista contra los colombianos y tampoco se solucionó nada. Síntesis, si no se erradica de raíz el problema de la corrupción y la podredumbre politiquera, pues es un cambio de escenario y de punto de vista. Mi coronel, honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria.
Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja la muerte en combate del bandolero liberal y luego comunista Miguel Ángel Cedeño Andrade, alias El Rayo, en hechos ocurridos en el área rural del municipio de Tesalia, Huila, en abril de 1963. Pues, mi coronel, hay muchos aspectos, ¿no? De orden moral, de orden político, de orden estratégico. Comencemos por el moral. Uno se pregunta cómo los dirigentes políticos de la época, que inclusive ahora aparecen hasta con la imagen de sus fotos en los billetes y las estampillas de circulación nacional, hayan tenido ese cinismo y ese descaro de, por mantener sus prebendas, intereses y componendas activas y favorables, tolerado, conestado o estimulado ese tipo de barbarie. ¿Dónde está esa defensa de los valores cristianos que tanto decían ellos mismos en las actividades públicas? ¿Cómo podían dormir tranquilos y cómo sus herederos pueden dormir tranquilos sabiendo que sus antepasados, llenos de títulos y elogios, eran los que promovían esta barbarie, origen de la actual barbarie? Entonces, en el orden moral hay mucho que reflexionarle. En el orden estratégico es cómo esa misma dirigencia política nunca visualizó ni se preguntó hacia dónde va a terminar todo este desorden que nosotros estamos armando, o sea, ellos. Y así sucesivamente nos surgen una serie de preguntas. Es qué intuían esos dirigentes políticos acerca de la violencia. ¿Qué pensaban? ¿A dónde iba a llevar? Eso era un río, pero ese río tenía que llegar a algún mar. ¿A dónde iba a llevarnos todo eso? ¿Sería que lo pensaron alguna vez? ¿Por qué no se enfocaron en ese momento en solucionar el problema de la baja educación que es tan cercana a las reacciones de violencia? Pero algo más complicado, ¿por qué los de hoy que dicen ser doctores, posgraduados, maestrías, superdoctorados y un poco de títulos rarísimos, tampoco se enfocan en solucionar eso, sino se enfocan es en ellos? ¿Cuántos títulos tiene cada sujeto de esos y cuántos diplomas le cuelga a la pared, pero no cuántos aportes le da a esa comunidad que está trabajando para pagarle los impuestos y sostenerlos en los cargos? ¿Cómo concibieron ellos si era realmente una indiferencia por ignorancia o por miopía política o simplemente una connivencia personal y particular con los delitos? Preguntas que quedan sueltas. ¿Por qué esos mismos dirigentes no visualizaron una evolución de una justicia sólida y férrea? Y aún tenemos cientos, miles de expedientes en los juzgados que se quedaron únicamente en el cuadernillo abriendo la investigación que nunca terminó. O cómo hay tantas investigaciones que avanzaron a medias y tantas que se torcieron para favorecer a los delincuentes. ¿Cuál fue el rol del Congreso de la República en esa etapa tan aciaga y qué prospección tenían esos, entre comillas, honorabilísimos congresistas, y cierro comillas, que con su actitud ladina y mendaz coadyuvaron a que esa violencia creciera y hasta la estimularon? Otra pregunta que nos queda aquí es ¿por qué ignoraron que esos focos geoestratégicos de violencia iban en crecimiento y que no se iban a resolver alimentando más bandas criminales, ni mucho menos aliándose o separándose en el Congreso para hacer shows publicitarios y mantenerse fijos, manteniendo un statu quo en el cual ellos creían
que lo importante era que hubiera policías y soldados para que fueran a matarse allá por ellos, mientras ellos seguían robando a dos manos y generando todo este tipo de podredumbres que hoy siguen tan vigentes como ayer. Ahora, ¿qué visualizaban esos dirigentes tradicionales, liberales y conservadores empeñados en promover violencias y ambiciones territoriales al mismo tiempo que el Partido Comunista crecía de manera geométrica, matemática y práctica, atacando en las ciudades y atacando en el monte y promoviendo la toma del poder, creando grupos armados, mientras que los señores dirigentes tradicionales, empeñados en robarse el presupuesto, se les olvidaba todo y le trasladaban la responsabilidad a las fuerzas militares? Y la pregunta más clave, ¿pensarían en alguna manera de prospección integral para el país? Entonces, para reflexionar sobre estas preguntas surgen otra millonada de preguntas que dejan más dudas que respuestas. Adelante, mi coronel, con el análisis de hoy. Sí, buenos días. Para el momento histórico del departamento del Huila, se encontraba en pleno crecimiento, fortalecimiento y expansión de los grupos terroristas en finales del gobierno de Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional. Se veía la manipulación comunista a nivel internacional, en especial en el sur del continente, donde manifestaban que reivindicaban los intereses de los pobres, que fue una de las banderas de la Revolución cubana. Los partidos políticos se acomodaban a la mejor situación por el poder, pero estos sí le aprovechaban con intereses de izquierda en este vacío de presencia del Estado. Con esto se quería establecer la comunicación en todas las direcciones y consolidar su permanencia y gobernabilidad donde el Estado no hacía presencia. Se aprovechaban la desinformación del Estado y sí se hacía propaganda en colegios, universidades y en las poblaciones donde ellos serían los reivindicadores de los derechos y de las oportunidades. Estas disputas partidistas de los partidos permitió el auge de los grupos terroristas y con estos corredores que a la sombra geoestratégicamente se fueron consolidando, como actualmente está sucediendo en 209 municipios en 22 departamentos de Colombia. No podemos olvidar para entonces el reclutamiento forzado de jóvenes a los que no se les permitieron tener una vida digna engañándolos como lo hacen actualmente, prometiendo las utopías del comunismo y la falta de oportunidades y viendo que en su imaginación lograron algo que fueron como borregos al matadero, ya que, ya que su mínima formación militar, poco armamento, más bien se veían como forajidos de las películas del oeste norteamericano. Es de anotar la displicencia y el desarraigo de las tradiciones de los pueblos colombianos y lo vemos en el alejamiento de las tradiciones religiosas, ya que estos comunistas, la religión es el suspiro de las criaturas oprimidas, es el opio del pueblo, según lo dijo Carlos Marx en 1884. Indudablemente estas narraciones hechas por Fundel lo que espera es que no se olviden las atrocidades que este bandolero hizo en esta región y que recordar a los habitantes de estos sitios que nosotros no lo hemos olvidado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio. En síntesis, complementa su punto de vista a las reflexiones que dejamos abiertas con preguntas amplias, es que mientras el departamento comenzaba, el Huila, comenzaba a crecer la violencia, la dirigencia política andaba era empeñada en sus rapiñas y los comunistas reclutando jóvenes y ideologizándolos para la violencia terrorista, que lo único que ha hecho es evolucionar en contra de Colombia y nada a favor del pueblo, ni mucho menos del campesinado. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde-noche de hoy tendremos nuevamente actividades académicas de análisis, de reflexión, de puntos de vista de lo que aquí sucede en Colombia y en el mundo para seguir formando nuestra mentalidad como estadistas estrategas. A todos, muchísimas gracias. Un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.